Yo soy Diego, esto es Oposiciones de Educación y hoy vamos a ver cómo esos malos momentos que nos atormentan en la oposición o nos pueden atormentar ahora en la cuarentena, en este estado extraño, vamos a ver una manera muy sencillita de hacer algo accionable, de tener un plan B para poder vencer esos pensamientos que nos inundan y nos paralizan a la hora de no actuar. Es inevitable pasar por momentos malos dentro de una oposición, dentro de la vida. No nos hemos de ir nada lejos. Ahora mismo estamos pasando una época de incertidumbre, de mucho desánimo, de falta de fuerzas, porque no vemos fechas límite. Y bueno, es complicado. En concreto, hablando de una oposición, sabéis que hay momentos de bajón. Y si no has opositado, tú piensas que son muchos meses estudiando y preparando y es inevitable estar motivado siempre. Vas a tener momentos que te levantes, no creas nada en ti, que te levantes de la cama y vayas en piloto automático y va a ser normal. Aquí la diferencia siempre la digo, están entre los opositores que esos días no sacan nada productivo y se repite porque el no cumplir el hábito lleva a tener un hábito de no cumplir el hábito, valga la redundancia, y están los otros opositores que saben su para qué y saben su objetivo y sea cual sea el estado de ánimo, dicen yo voy hacia adelante porque tengo algo mayor que mi desasosiego o mi letargo. Entonces, hoy te traigo un podcast donde vamos a tener un plan B accionable, que esta palabra le encanta a José Ángel, un plan B accionable para cuando tus pensamientos quieran pararte, para cuando tus dudas te hagan no avanzar y para esos días que notas que nada tiene sentido. Y es que generalmente, si lo piensas, nos viene un día malo, nos viene un día que no estamos motivados, nos viene un día que nos aburrimos del simple hecho de pensar que tenemos que estudiar o tenemos que trabajar de algo que nos gusta y simplemente nos dejamos llevar y aprendemos, nos adaptamos a ese estado, por lo tanto estudiamos con menos ánimo, estudiamos con menos intensidad, si tenemos la suerte de estudiar. Y no hacemos nada al respecto, es decir, respetamos esos pensamientos que aparecen y no hacemos nada. Claro, pero como tú tienes la suerte de escuchar este podcast, vamos a ver que sí que tenemos esa potestad, ese poder para decir, vale, conforme me entra este pensamiento, voy a tener un plan B para golpear ese pensamiento y poder hacer. Y en este primer momento quiero y me gustaría resaltar el tema de la motivación. Diego, no estoy motivado, Diego, es imposible estudiar sin motivación. Hemos hablado mucho de esto en el podcast. La motivación solo llega estando en movimiento, haciendo, realizando acciones. Porque si piensas de manera objetiva y haciéndolo muy pequeñito, ¿la motivación qué es? La motivación son resultados. Los resultados te suelen dar la motivación. Tú estás muy contento porque te has dicho un tema y lo has dicho con bastante claridad. Tú estás muy contento porque has trabajado muy bien y por tanto te han pagado más. El resultado te da motivación, pero la motivación no surge de la nada, no es una energía divina que aparece de la nada y la puedes crear de la nada. Se crea en movimiento, se crea haciendo. Sabiendo esto, aunque estés muy mal, aunque estés paralizado, aunque estés desmotivado y lleves una racha de que no te pones, llévalo a un papel y piensa, vale, si hago cosas sé que estoy más cerca de la motivación. Si estoy más cerca de la motivación voy a estar más cerca de los resultados porque voy a hacer todo con más intensidad. Entonces, llevándolo al absurdo, ¿qué tengo que hacer? ¿Bailar en la tristeza y bailar en pensamientos que no me dan nada positivo frente a mi objetivo? ¿O decido hacer? ¿Decido avanzar hacia adelante? ¿Decido mejorar en algún campo de la oposición? Porque sé que eso me va a dar motivación. Y es importante porque si te acostumbras a trabajar sin motivación, te acostumbras a crear esa disciplina en el momento que aparece la oportunidad y te aseguro que la oportunidad aparece, tú estás capacitado para coger esa oportunidad. Porque llevas trabajo, estés motivado o no. Y por tanto, suele aparecer esa oportunidad y tú vas a ser la persona que la puedes coger. Porque has sabido trabajar sin motivación, has sabido crear esa disciplina, has sabido crear ese contexto de saberes, competencias. Y entonces aparece la oportunidad y estás totalmente preparado. Ya sabéis que a mí me pasó en la oposición.
de repente se cayó muchísima gente del tribunal, los que no sacaban más de un 7 no pasamos a la segunda parte, y apareció esa oportunidad, apareció esa motivación. Pero si no hubiera actuado sin motivación, no hubiera estado preparado para poder defender la programación con todo a mi favor. Si se te pone todo a tu favor, si no estás preparado, y estar preparado significa haber trabajado con aburrimiento, haber trabajado sin motivación, no coges la oportunidad. Y suele aparecer. La compañera que preparé el año pasado, con 7 veces que se había presentado a las oposiciones. Os aseguro que era una locura su vida. Problemas con su ex, que si su familia, sacar 2 niños hacia adelante, no sé, trabajaba muchísimo porque aparte hacía formaciones. Una locura, una auténtica locura. ¿Os pensáis que ella solo estudiaba cuando estaba motivada o cuando el momento era perfecto? No, estudió siempre, aunque fuera una dosis mínima. Pero durante muchos meses estudió siempre y se preparó siempre. ¿Qué ocurrió? Que la primera parte de la oposición la pasó con una de las mejores notas de todo el tribunal. Y se plantó en la segunda parte viendo que si aprobaba la programación, si la aprobaba simplemente por los méritos y por la nota que llevaba de la primera parte, sacaba plaza. Y ya la motivación irradiaba en ella. Pero irradiaba porque llevaba un trabajo atrás increíble. Me había expuesto la programación muchas veces. Le había expuesto la programación a sus hijos un montón de veces. Y finalmente sacó plaza. Pero no sacó plaza porque estuvo motivada y lo tenía todo a su favor. Sacó plaza porque quedando 8 meses, quedando 6 meses, con un cansancio increíble, con responsabilidades, con desmotivación, estudiaba y hacía lo que tenía que hacer. Y ahora, bajo esta introducción de motivación, quería ahora sí comentaros cómo actuar frente a esos pensamientos que en ocasiones nos paralizan, nos desmotivan y en definitiva nos hacen pequeño frente a los retos y frente a la oposición. Entonces, yo lo que os propongo y quiero que hagáis es que cuando aparezca este miedo, cuando aparezca este pensamiento, en vez de simplemente adaptarnos y no hacer nada, es como tener un plan B. Imaginaros, aparece la cabeza de se me da mal hacer los supuestos, no estoy preparado para hacer supuestos. En vez de repetirlo y contárselo a tu preparador, contárselo a tus compañeros de oposiciones, en el momento que cada vez que aparezca en tu pensamiento es que se me da mal hacer los supuestos, automáticamente busca la parte práctica del supuesto siguiente que tienes que hacer. De esta manera, en vez de sentirte pequeñito, buscas un plan accionable para mejorar eso que te da miedo. Y así con todo. Es que ya soy muy mayor, es que no puedo frente a la oposición. Vale, cada vez que te aparezca el fantasma de la edad, te vas a poner a 1 horita de formarte en una metodología que te active. O 1 horita en practicar eso que quieres que se te dé muy bien en el examen. Pero siempre hacer algo cuando aparezca el pensamiento limitante, cuando aparezca el miedo. No es que la programación yo nunca la empiezo, no sé hacer algún punto, no sé cómo encararla. Cada vez que aparezca algo de programación, te vas a poner a investigar ese punto en el que te has quedado bloqueado. Y además te vas a poner una fecha límite para tener la primera parte hecha. ¿Habéis visto el cambio de dinámica? De aparece un pensamiento en el que no puedo, en el que no hay fecha límite, en vez de quedarme quieto y replicarlo, contárselo a todos mis amigos, contárselo a mi preparador, contárselo a la academia, me pongo a hacer cosas. Y aquí está la diferencia, porque la mayoría de opositores le encanta quejarse, le encanta decirlo, le encanta decir lo que se le da mal, le encanta. Pero aquí está la diferencia. Tú cada vez que tengas miedos, cada vez que tengas problemas, vas a hacer acciones, porque sabes que esas acciones te van a mejorar como opositor, y además te van a mejorar el estado de ánimo. Y quizá no la primera vez, pero la segunda, la tercera y la cuarta aparecerá ese contexto motivador para actuar. Lo que sí quiero que te lleves de este podcast, y te lo digo de corazón, que no te quedes estático o estática frente a los pensamientos o esos miedos o esos fantasmas que aparecen dentro de la oposición o dentro de la vida. Se me da mal hablar en público. Vale, automáticamente le cojo a mi compañero, si no le puedo exponer alguna idea a alguien de mi familia, le cojo a mi compañero por WhatsApp y le voy a contar una historia, algo que me pasó ayer o un miedo que tengo en la cabeza. Y voy a empezar a coger el hábito de explicar todos los días cosas y exponerme. Y de esta forma, en vez de tener miedo a hablar en público, vas a hablar directamente. Quizá no en público, pero vas a comenzar a hablar y a explicar. Y a coger esa progresión para mejorar en función de ello.
Es que Diego, siempre dices la política de mejorar, de proactividad, pero a veces no es tan sencillo. No es tan sencillo porque nos quedamos mucho tiempo parado comentando lo que hacemos mal. Y no trazando un plan y no teniendo acciones dirigidas para mejorar aquello que se nos da mal. Y los pensamientos limitantes, las creencias limitantes, el contexto de desánimo, de desmotivación se puede revertir. Y lo tengo comprobado, cuando hago la tarea esa grande que tengo del día, o tengo que hacer un vídeo, tengo que hacer un podcast, y aunque me dé mucha pereza, después de hacerlo siempre me encuentro mejor. Aunque haya tenido muchos fantasmas antes de hacerlo, muchos miedos de hacer el directo, de entregar o de tener esa reunión con los padres, de tener esa reunión privada con algún problema que nunca me he enfrentado. Después de hacerlo siempre me siento mejor. Si no lo hago, sigo en ese estado de dudas, de ¡ay, que me siento mal! Pero después de hacerlo siempre te encuentras mejor. Y esa condición de encontrarte mejor te hace estar más motivado para seguir avanzando. Por lo tanto, cada vez que os asalte una duda, un pensamiento, tened un plan B para actuar, no para darle más protagonismo a ese pensamiento. Y para hacerlo más accionable, para hacerlo más práctico, coger una hojita y hacer una lista con los pensamientos y miedos que tenéis en la oposición y que os suelen aparecer frecuentemente. Y cada vez que os aparezca, poner una flechita en el papel y poner qué vais a hacer. ¿Qué acción vais a hacer para que ese miedo se vaya convirtiendo más pequeñito? Porque si tenéis una acción, estímulo-respuesta, asociada al pensamiento, el miedo se hará más pequeñito. Pero si no tenéis una acción, cuando aparezca ese miedo de es que se me da mal hablar en público y lo comentes y no hables en público, ese miedo va a coger más densidad, se va a hacer más grande. Tienes el poder de cambiarlo. De verdad, espero que te haya gustado este podcast, que le busques aplicabilidad desde ya. Frente a nuestro estado, frente a nuestro no acción, podemos actuar. Pero claro, has de creer y has de querer cambiar. Me encantaría que pusieras en los comentarios aquellas cosas que se te dan mal, aquellos miedos, acompañados de una pequeña flechita y lo que vas a hacer cada vez que te aparezca. Es que yo tengo que leer y tengo mucho miedo a la lectura. Cada vez que me surja ese miedo, voy a leer 15 minutos. Si no tengo a nadie para leerle, voy a enviar un WhatsApp, un audio de 15 minutos. Un compañero opositor, por ejemplo. Lo que se os ocurra. Pero de verdad, os voy a leer a todos y a contestar a todos. Agradezco mucho ese like, ese corazoncito, esas 5 estrellas en iTunes, lo que sea, para saber que estáis ahí. Un abrazo.